¿Qué pasaría si te dijera que los caballeros templarios no eran lo que crees? Imagina un grupo de hombres, pobres y humildes, que decidieron cambiar el curso de la historia con fe y determinación. Este es el comienzo de una historia que parece salida de un cuento épico, pero está arraigada en la realidad. Todo comenzó en el año 1011, cuando 9 caballeros se reunieron en Jerusalén después de que la ciudad fuera tomada por los cruzados. Su misión era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Pero estos hombres no eran nobles poderosos ni guerreros experimentados. Eran monjes. Se instalaron en las ruinas del Templo de Salomón, un lugar cargado de misticismo y leyendas. Allí cavaron profundamente no solo en busca de refugio, sino también de algo más. Algo que algunos historiadores creen que podría haber sido el verdadero motivo de su formación. ¿Un tesoro físico? O tal vez un conocimiento secreto que cambiaría el mundo para siempre. Pero volvamos al principio. En ese entonces nadie podía imaginar que estos 9 hombres se convertirían en la fuerza militar más temida de su época. Aunque su número era pequeño, su impacto fue inmenso. Pronto su reputación de valentía y disciplina atrajo la atención de reyes y nobles. El rey Balduino II de Jerusalén les ofreció un hogar permanente dentro del templo, y así nació el nombre, los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Su juramento era único. No solo prometían proteger a los inocentes, sino que también renunciaban a cualquier tipo de riqueza personal. Cada uno de ellos vivía como un monje, pero luchaba como un guerrero. Esta dualidad los hacía fascinantes, y pronto empezaron a ganar seguidores. Sin embargo, su ascenso no fue solo cuestión de espadas y escudos. Fue su estructura organizativa lo que realmente los diferenciaba. Los templarios no eran un ejército cualquiera, eran una máquina bien engrasada. Cada miembro tenía un rol específico, desde los caballeros hasta los sirvientes. Y lo más sorprendente es que todo esto lo lograron sin perder su identidad original. En menos de una década, su influencia creció exponencialmente. En el año 1013 el Papa Honorio II les otorgó una bula papal que les concedía privilegios extraordinarios. Podían cruzar fronteras sin pagar impuestos, tenían inmunidad ante cualquier autoridad excepto la del Papa, y sobre todo, podían acumular riquezas sin restricciones. Aquí es donde la historia empieza a complicarse. Porque aunque comenzaron como protectores de peregrinos, pronto se convirtieron en algo más. Sus cofres comenzaron a llenarse y sus enemigos empezaron a multiplicarse. Pero esa es una historia que exploraremos más adelante. Por ahora, detengámonos a reflexionar sobre este primer capítulo de los Templarios. Un grupo de hombres que partieron con una idea audaz. Terminaron forjando una orden que desafiaría el tiempo y las circunstancias. Pero, ¿qué hicieron con todo ese poder? ¿Cómo pasaron de ser simples guardianes a convertirse en una fuerza económica imparable? Imagina por un momento que los caballeros templarios no solo eran guerreros, sino banqueros. Su verdadero poder no residía en sus espadas, sino en algo mucho más sutil y letal, el dinero. Para entender esto, tenemos que retroceder a la época de las cruzadas. Los peregrinos que viajaban a Tierra Santa enfrentaban un problema monumental, como transportar su riqueza sin ser víctimas de bandidos o ladrones. Aquí es donde los templarios hicieron su jugada maestra. Ofrecieron un servicio revolucionario. Los peregrinos podían depositar su dinero en una encomienda templaria en Europa y recibir una especie de cheque que podían canjear en Tierra Santa. Este sistema no solo era seguro, sino también extremadamente innovador para su tiempo. Era, en esencia, el primer sistema bancario internacional. Los templarios no solo movían dinero, creaban una red de confianza que conectaba reinos enteros. Y mientras lo hacían, acumulaban una fortuna inimaginable. Pero eso no fue todo. Los templarios pronto comenzaron a prestar dinero a reyes y nobles, asegurándose así de tener aliados poderosos en los círculos más altos del poder. Algunos incluso dicen que financiaron guerras enteras. Imagina eso, una orden religiosa controlando los hilos de la política europea desde las sombras. Su influencia económica no se limitaba al préstamo de dinero.
También desarrollaron una sofisticada red de propiedades y tierras. En cada país donde operaban, adquirían castillos, granjas y mercados. Estas propiedades no solo generaban ingresos, sino que también servían como puntos estratégicos para su red logística. Los templarios no solo eran dueños de tierras, eran dueños de caminos, puertos y ciudades enteras. Ahora bien, con tanto poder, era inevitable que surgieran enemigos. La misma estructura que los hizo invencibles también los hizo vulnerables. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿qué hacían realmente con toda esa riqueza? ¿Eran fieles sirvientes de la Iglesia, o perseguían intereses ocultos? Las respuestas a estas preguntas nunca fueron claras, pero lo que sí sabemos es que los templarios no solo acumulaban oro, acumulaban secretos. Algunos historiadores creen que durante sus excavaciones en el Templo de Salomón descubrieron algo que cambió su visión del mundo. Tal vez documentos antiguos, tal vez reliquias sagradas. Lo cierto es que este misterio alimentó rumores y conspiraciones que persisten hasta hoy. Sin embargo, el verdadero genio de los templarios no estaba en lo que poseían, sino en cómo lo gestionaban. Eran expertos en la diplomacia silenciosa. Sabían cuándo mostrar fuerza y cuándo permanecer en las sombras. Su poder no era visible, pero era implacable. Y aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Porque aunque los templarios parecían invencibles, su propio éxito fue su mayor debilidad. Con el tiempo su riqueza atrajo la atención de quienes no podían permitir que existiera una fuerza tan poderosa fuera de su control. El rey Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso, estaba al borde de la bancarrota. Necesitaba desesperadamente dinero, y los cofres templarios eran demasiado tentadores para ignorarlos. En el año 1307, el rey lanzó una campaña brutal contra los templarios. Acusados de herejía, blasfemia y otros crímenes fabricados, fueron arrestados, torturados y ejecutados. Su líder, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en París en el año 1314. Fue el fin oficial de la orden, o eso nos han hecho creer. Pero si los templarios fueron destruidos, ¿por qué su legado sigue vivo? Cuando pensamos en los caballeros templarios, es fácil imaginarlos como una orden extinta, desaparecida en las llamas de la hoguera de Jacques de Molay. Pero aquí está el verdadero misterio, ¿realmente desaparecieron? O más intrigante aún, se transformaron en algo más grande que ellos mismos. Para entender su legado, tenemos que mirar más allá de su disolución oficial. Los templarios no fueron solo víctimas de una conspiración política, sembraron las semillas de ideas y estructuras que continuarían floreciendo mucho después de su caída. Su influencia no se limitó a su tiempo, sino que trascendió generaciones. Uno de los aspectos más fascinantes de su legado es cómo su modelo económico inspiró el sistema bancario moderno. La idea de transferir dinero mediante documentos seguros, que ellos perfeccionaron, es la base del sistema financiero global actual. Cada vez que usas una tarjeta de crédito o envías una transferencia internacional, estás participando en un concepto que los templarios ayudaron a inventar. Pero su impacto no termina ahí. Los templarios también dejaron una huella indeleble en la arquitectura y el simbolismo. Muchas de las iglesias, castillos y catedrales que construyeron todavía están en pie hoy en día, cargadas de símbolos que han alimentado teorías sobre su conexión con sociedades secretas. Algunos creen que los templarios eran custodios de conocimientos antiguos, transmitidos desde civilizaciones perdidas. Otros especulan que su influencia sobrevivió a través de organizaciones como los francmasones, quienes adoptaron muchos de sus símbolos y rituales. Y luego está el mito del tesoro templario. Durante siglos, historiadores, aventureros y cazadores de tesoros han buscado rastros de la fortuna que los templarios acumularon. Algunos dicen que fue escondida en lugares remotos, como Escocia o América. Otros creen que nunca fue un tesoro físico, sino un conocimiento secreto que aún hoy permanece oculto. Sin embargo, el legado más poderoso de los templarios no es material, sino espiritual. Ellos representaban una paradoja viviente, guerreros que también eran monjes, hombres de fe que también eran hombres de acción. Esta dualidad sigue resonando en nuestra cultura, en figuras como los héroes modernos que luchan por justicia mientras enfrentan sus propios dilemas internos.
Es imposible hablar de los templarios sin mencionar su papel en la imaginación popular. Desde libros como El Código da Vinci hasta películas y videojuegos, su historia ha sido reinterpretada una y otra vez. Pero más allá del entretenimiento, estas narrativas reflejan algo profundo, nuestra fascinación por el misterio, el poder y la búsqueda de un propósito mayor. Quizás lo más sorprendente de todo es que los templarios nos recuerdan que el verdadero poder no siempre es visible. No está en las espadas que blandimos ni en el oro que acumulamos, sino en las ideas que dejamos atrás. En su caso, esa idea era la posibilidad de un mundo donde la fe, la disciplina y la innovación pudieran coexistir.